El enigma del poder vacío. En una época donde los gobernantes de América soñaban con coronas y palacios, un hombre en el corazón de Sudamérica eligió el silencio y la escasez. El doctor José Gaspar Rodríguez de Francia ostentó el poder absoluto sobre la vida y la muerte en Paraguay, pero murió con los bolsillos vacíos y el sueldo sin cobrar. ¿Cómo es que un dictador tan temido en su tiempo fue a la vez el funcionario más honesto de la historia? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cita. Soy María Rolandi y les invito a que me acompañen durante los próximos minutos para descubrir los detalles de una historia sorprendente. Gracias por sintonizarnos. El doctor Francia es una de las figuras más enigmáticas de la historia americana, con la austeridad casi monacal de un hombre que tuvo el poder absoluto. Aquí tienes la crónica dándole ese tono literario y profundo que merece la figura del dictador perpetuo. El dictador de las manos limpias. La austeridad inflexible de José Gaspar de Francia. El poder absoluto suele ser el mejor fertilizante para la avaricia, pero en la penumbra del Paraguay del siglo XIX hubo un hombre que rompió la regla, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. No solo gobernó con mano de hierro, gobernó con bolsillos vacíos. La herencia de la sobriedad. Hijo de una familia honorable, poseedor de una posición económica que muchos calificarían de cómoda pero modesta, Francia pudo haber sido un abogado rico. Tenía el crédito, el buffet y el intelecto para acumular una fortuna en la Asunción colonial. Sin embargo, en su juventud, el dinero era para él un fluido de paso. Lo que ganaba defendiendo causas lo gastaba sin el ansia del acaparador. No buscó la plata y por lo tanto nunca permitió que la plata lo buscara a él. Un despacho sin lujos. Al llegar al poder, donde otros habían expandido sus banquetes, el Supremo contrajo su existencia. Su vida se volvió un ejercicio de ascetismo. Mientras las fronteras del Paraguay se cerraban para proteger la independencia, Francia cerraba las puertas de su propio consumo. Sus gastos eran mínimos, su mesa austera y su gestión desinteresada. Para él, el tesoro público no era una fuente de recursos personales, sino un templo sagrado que no se podía profanar. En su régimen despótico jamás entraron los favores ni la riqueza como instrumento de gobierno. Francia no corrompía porque no creía en el precio de los hombres y no se dejaba corromper porque no tenía precio. El dinero, ese motor que mueve revoluciones y traiciones, no tuvo silla en su gabinete. El legado de un hombre pobre. Tras más un cuarto de siglo de mandato indiscutible, donde su firma era la ley y su voluntad el destino de la nación, la muerte lo encontró en la misma sobriedad en la que vivió. Su herencia no fueron palacios ni cuentas ocultas. El inventario de su vida se sumió en una modesta suerte de tierra en Ibiraí, 36,000 pesos de sueldo que le pertenecían por ley, pero jamás se molestó en cobrar de la tesorería. El doctor Francia vivió y murió pobre por elección. El hombre que aisló a un país del mundo para mantenerlo libre, se aisló a sí mismo de la codicia para mantener su integridad. Al final, el dinero no fue más que una sombra que nunca logró proyectarse sobre su conducta.
La gestión del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia no se caracterizó por la construcción de grandes monumentos suntuosos o palacios, sino por obras de infraestructura utilitaria, urbanismo estratégico y, sobre todo, un modelo económico autosuficiente. Para el Supremo, la obra más importante era la consolidación del Estado y la defensa de la soberanía. Aquí tienes un desglose de sus principales obras y acciones de gobierno. El trazado moderno de Asunción. Antes de Francia, Asunción era un laberinto de calles tortuosas y casas dispersas que seguían el relieve del terreno. La cuadrícula dictó la rectificación de las calles, obligando a que la ciudad se organizara en un damero cuadrículas. Esto implicó demoliciones dolorosas para la época, pero dotó a la capital de un orden militar y funcional que persiste hasta hoy. Defensa costera. Se enfocó en el mantenimiento de los muros de contención y muelles para facilitar el escaso pero controlado comercio fluvial. 2. Las estancias de la patria. Esta fue quizás su obra maestra de ingeniería social y económica. Soberanía alimentaria. Confiscó tierras de la Iglesia y de la antigua aristocracia española para crear unidades de producción estatal. Resultados. En las estancias se criaba ganado y se cultivaba tabaco, yerba mate y legumbres. Esto permitió que Paraguay fuera el único país de la región que no pasó hambre durante las guerras civiles del siglo XIX, logrando una autosuficiencia total. 3. Educación y cultura útil. Francia no era amante de la educación superior académica. Cerró el Colegio de San Carlos, pero fomentó una educación primaria masiva. Alfabetización. Bajo su gobierno, Paraguay alcanzó uno de los índices de alfabetización más altos de América Latina. Casi no había ciudadanos que no supieran leer, escribir y realizar cálculos básicos. Talleres de oficios. Fomentó la creación de talleres de herrería, carpintería y tejeduría para que el país no dependiera de productos importados. Fortificación de las fronteras. Para mantener el aislamiento y la independencia, Francia invirtió los recursos del Estado en la defensa física del territorio. Fuertes militares. Reforzó el fuerte de Borbón, hoy Fuerte Olimpo, en el Chaco, para frenar las incursiones de los bandeirantes brasileros y de las tribus no sometidas. Cuarteles. Construyó cuarteles sólidos y funcionales en los puntos estratégicos de entrada al país, convirtiendo a Paraguay en una verdadera fortaleza inexpugnable. Reforma del Estado y la Iglesia. Sujeción de la Iglesia. Eliminó los privilegios del clero y los sometió a la autoridad civil, convirtiendo a los sacerdotes en empleados del Estado. Administración centralizada. Creó una burocracia pequeña pero extremadamente eficiente y honesta, como vimos con su propio ejemplo de vida, eliminando la corrupción administrativa. El salario del Supremo. Un ejemplo de renuncia. El doctor Francia tenía asignado un sueldo anual por el Congreso y luego por él mismo como dictador perpetuo, de 7,000 pesos. Sin embargo, solo cobraba una fracción. Solo retiraba de la tesorería unos 3,000 pesos para sus gastos básicos. El excedente. Al morir, dejó acumulado más de 36,500 pesos en sueldos de vengados que nunca quiso tocar, considerándolos un ahorro para el Estado. Los sueldos de los funcionarios y militares. Francia mantuvo una estructura salarial baja pero estricta y puntual. Nadie se enriquecía,
pero nadie dejaba de percibir lo justo para vivir. Militares. El ejército era su prioridad. Los soldados recibían un sueldo modesto, pero se les garantizaba equipo, uniformes fabricados en el país y alimentación proveniente de las estancias de la patria. Empleados públicos. Eran pocos y muy vigilados. Un escribiente o un oficial de aduana ganaba lo suficiente para una vida digna, pero sin lujos. La corrupción se pagaba con la cárcel o el destierro, por lo que el sueldo estatal era sagrado. La economía del trueque y el pago en especie. Debido al bloqueo económico y al aislamiento, la moneda metálica, oro y plata, escaseaba, pero generó un sistema mixto. Vales y mercancías. Muchos pagos, especialmente a los peones de las estancias de la patria, se hacían mediante el intercambio de productos básicos: carne, yerba mate, tabaco, sal y telas. Precios congelados. El doctor Francia controlaba los precios de los productos de primera necesidad. Un sueldo bajo rendía mucho más porque el Estado evitaba la inflación y la especulación de los comerciantes, la mano de obra y las estancias de la patria. En las estancias estatales, el concepto de sueldo se transformaba en sustento. Los trabajadores, muchos de ellos prisioneros o peones del Estado, recibían vivienda, comida abundante y ropa. El excedente de lo que producían no iba al bolsillo del patrón, sino al almacén del Estado para abastecer al ejército y a los necesitados. Considero que el doctor Francia representa un caso atípico y fascinante de integridad en el ejercicio del poder. En un contexto donde la corrupción suele ser la norma, su renuncia a los lujos y su decisión de morir pobre, dejando incluso sueldos sin cobrar, demuestran que su motor no era la ambición personal, sino una entrega austera y casi mística al Estado paraguayo. Es un ejemplo de ética administrativa que hoy parece muy imposible de encontrar.